Un feliz sábado para todos y cada uno de ustedes, que el Señor les bendiga. Vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo a través de una palabra de oración antes de comenzar esta importante lección para este día. Vamos a ir de rodillas, por favor. Amante Padre Celestial, en esta hermosa mañana, en su día santo, le agradecemos por darnos el bendito privilegio de poder estar aquí reunidos en su casa de oración. Le agradecemos por el privilegio que nos da de congregarnos en su nombre en este día santo, Señor. Permita que al estudiar esta importantísima lección en este día, la podamos comprender a cabalidad. Que su Santo Espíritu sea nuestro Maestro y que su palabra, al ser abierta, la podamos atesorar en lo más profundo de nuestros corazones. Ayúdenos a comprender, Señor, porque estamos viviendo en un mundo donde hay mucha confusión espiritual dentro del cristianismo. Por favor, Padre, sabemos de que Satanás está engañando a muchos. A muchas personas están siendo engañadas hoy con falsas doctrinas. No queremos también ser engañados. Es por eso que le pedimos que usted nos ilumine, que a través de su palabra, de una forma sencilla y simple, podamos entender estas grandes verdades para el tiempo del fin. Se lo pedimos y se lo agradecemos todo en el bendito nombre de nuestro amante Salvador, Cristo Jesús. Amén. Sean todos muy bienvenidos en este día. Que el Señor les bendiga grande y poderosamente. En este día tenemos una lección muy, pero muy importante que vamos a desarrollar. Esperamos de que cada uno de ustedes puedan estar atentos a esta lección. Por favor, les pido que estemos concentrados en esta lección, porque esta lección, el entender esta lección, nos va a ayudar mucho a entender muchas cosas que tal vez nosotros no hemos entendido anteriormente. Así que por favor les pido que nos concentremos. Les exhorto por favor de que tengan papel y lápiz a la mano para que ustedes apunten cualquier otro texto adicional que tengamos que leer para así poder comprender a cabalidad el mensaje de la palabra de Dios en esta hora. Bien, esta serie de lecciones que la hemos titulado El mensaje del tercer ángel y el libro de Apocalipsis. Así que en este día vamos a entrar de lleno entonces a estudiar esta importantísima lección que lleva como título Obediencia solo a través de ¿quién? A través de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Él es el único que nos puede capacitar a nosotros a través de su Santo Espíritu. Nos puede ayudar a obedecer la ley de Dios, a obedecer sus mandamientos. Y es por eso que en esta hora la lección de hoy es muy, pero muy importante. Bien, vamos entonces a entrar al versículo de introducción que aparece allí en vuestra pantalla, que se encuentra en Juan, capítulo 1, versículo 12. Es un texto que nosotros conocemos. Lo hemos leído muchas veces en nuestras Biblias y dice así: mas a todos, ¿a cuántos? A todos sin excepción de nadie, óigalo bien, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que es una promesa extraordinaria, maravillosa, muy hermosa para que nosotros la podamos atesorar en nuestros corazones. Dice ahí que a todos los que le recibieron, todos los que estamos aquí en determinado momento de nuestras vidas, hemos recibido a Cristo, lo hemos aceptado, como dice ahí, hemos creído en Él como nuestro Salvador personal. ¿Estamos de acuerdo? O si no, no estuviéramos aquí en esta mañana. Así que damos gracias a Dios porque en determinado momento de nuestras vidas, independientemente del tiempo que sea, 1 año, 2 años, 3, 4, 5, 10, 20 o 30,
en determinado momento de nuestras vidas tuvimos el privilegio de conocer el Evangelio y gracias al Señor pudimos recibir a Cristo en nuestras vidas como nuestro Salvador personal. Y dice que todos los que creen en su nombre les da potestad. ¿Qué significa la palabra potestad? Significa poder, significa autoridad, dominio, para ser llamados o ser hechos, ¿qué cosa? Hijos de Dios. Muy importante ese versículo, tengámoslo bien presente. Vamos a empezar entonces con esta nota que aparece allí en la pantalla y dice: la ley y la gracia están asociadas muy de cerca en el plan de la redención. Óigalo bien, la ley y la gracia están, ¿qué dice ahí? Están asociadas. Para entender la operación de la gracia, necesitamos saber algo de la operación de ambos, la ley y la gracia. En el principio, Dios creó al hombre. El hombre era ¿cómo? Recto, era sin pecado, obediente a la ley de Dios. Pero Satanás engañó a la humanidad y tuvo éxito en alejar al hombre del Creador y de su ley. El resultado de tal desunión ha sido y siempre será, ¿qué cosa? La discordia, la infelicidad y la ruina eterna. Ahí podemos ver que por causa del pecado, Satanás el pecado trajo una secuela de cosas terribles para la humanidad. Un ser humano, óigalo bien, no se puede separar a sí mismo de las leyes de su Creador sin separarse de su Creador. También el que acepta a Dios como su Creador querrá obedecer sus leyes. Solo a través de Cristo Él está capacitado para obedecer la ley de Dios. Téngalo presente bien, tengámoslo presente en nuestras mentes. Vamos a la primera pregunta o la primera connotación. Las leyes civiles de la nación judía. Vamos a hablar un poquito acerca de esas leyes civiles de la nación judía. Las leyes civiles, obviamente de la nación judía, hebrea, regulaban una multitud de asuntos en conexión con la operación de la nación de Israel. Estamos hablando del Israel antiguo, por supuesto. Dios dio estas leyes para cumplir con la situación de Israel. Ellas cubrían ciertos problemas tales como salud, higiene, enfermedad, crimen, procedimiento de juicio, etc. En sus detalles, estas leyes no son obligatorias hoy, aunque muchos principios sabios y fundamentales son revelados en ellas que aún podrían ser aplicables. Bien. Número 2. La ley ceremonial fue abolida ¿dónde? En la cruz del Calvario. Bien. Mateo capítulo 27, versículos 50 y 51 nos dice: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Versículo 51. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Nosotros conocemos esos textos, lo hemos leído muchas veces. ¿Qué sucedió cuando Cristo murió en la cruz del Calvario? De acuerdo a esos textos que acabamos de leer, dice que el velo del templo se rasgó en dos. ¿Cuál velo? Está hablando allí Mateo capítulo 27, versículos 50 y 51. Nosotros hemos estudiado ya cuando hablamos acerca del santuario en la serie que hablamos de Daniel. El santuario estaba dividido por dos departamentos. ¿Se acuerdan? El lugar santo y el lugar santísimo. ¿Y qué separaba el lugar santo del santísimo? Es un velo, ¿verdad? Al lugar santo entraban los sacerdotes todos los días a oficiar en ese departamento. Pero en el lugar santísimo, ¿cuántas veces entraba el sumo sacerdote? Solamente, ¿cuántas veces? Una vez al año. ¿Qué día? El famoso día de la expiación. El día 10 del séptimo mes del calendario hebreo. Para ellos es Tishri, para nosotros octubre. Ese día, cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, se rompe ese velo en dos, de arriba a abajo, dando a entender
de que no fue roto por manos humanas, sino que fue roto ¿por qué? Por la intervención divina. En ese momento termina ¿qué cosa? Terminan los sacrificios. Eso daba a entender de que ya no más sacrificios, ya no más la muerte de un cordero. ¿Por qué? Porque el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, estaba ya muriendo por nosotros. ¿Dónde? En la cruz del Calvario. El antiguo pacto terminaba. En otras palabras, dice ahí, it is finished. O sea, en español, hecho está o consumado es. O sea, ha terminado. O sea, Cristo al romper ese velo abre un nuevo camino de acceso para el pecador. ¿Cuál era el camino para el pecador antes de que ese velo se rompiera? El corderito, que era llevado ante el sacerdote, y el sacerdote lo presentaba esa sangre, el pecador mataba al animal. Pero cuando ese velo se rompe en dos, mis hermanos, lo que la Biblia está enseñando ahí es que se abre un nuevo camino para que nosotros podamos tener acceso ya a Cristo Jesús, que es el que nos perdona y nos limpia y nos purifica de nuestros pecados. Bien, Colosenses capítulo 2, versículo 14 nos dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola, ¿dónde? En la cruz. Ahí cuando Cristo muere, terminan todos esos sacrificios que se hacían, ese derramamiento de sangre, la muerte del cordero, etcétera, etcétera. Todos esos sacrificios apuntaban al único cordero que quita el pecado del mundo, Cristo Jesús nuestro Salvador. Bien, Colosenses capítulo 2, versículo 17 nos dice, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. O sea que todas esas ofrendas, todos esos sacrificios que se hacían, ¿era sombra de qué? De lo que iba a venir. ¿Y quién era el que iba a venir? Cristo Jesús. O sea que Cristo Jesús cumplió todos esos sacrificios cuando muere por nosotros en la cruz del Calvario. Número 3, la ley moral de los 10 mandamientos. Vamos a hablar un poquito acerca de esa ley. La ley de Dios fue proclamada desde el monte Sinaí, escrita en tablas de piedra con el dedo de Dios y preservada por Israel como la ley universal de la humanidad. Deuteronomio capítulo 10, versículos 4 y 5 que nos dice, y escribió en las tablas conforme a la primera escritura los 10 mandamientos que Jehová os había hablado en el monte de en medio del fuego el día de la asamblea, y me las dio Jehová. Así que Jehová escribe su ley, se la entrega allí a Moisés en medio del fuego, y dice el versículo 5, y volví y descendí del monte y puse las tablas, ¿dónde? En el arca. De eso hablamos la semana pasada, porque las tablas fueron puestas dentro del arca que había hecho, y allí están como Jehová me mandó. Muy importante eso. Deuteronomio capítulo 9, versículo 10, que nos dice, y me dio Jehová las 2 tablas de piedra escritas, ¿con quién? Con el dedo de Dios. Así que Jehová mismo se encargó de escribir su ley, sus 10 mandamientos, y fueron escritas, dice allí ese versículo 10 de Deuteronomio capítulo 9, fueron escritas con el dedo de Dios. La ley moral de los 10 mandamientos es el carácter mismo de Dios y es su propio pacto, y esta ley es eterna como Dios mismo. Israel, óigalo bien, prometió ser obediente a este pacto y Dios lo reconocería como su pueblo peculiar. Vamos a ver si Israel prometió ser obediente a ese pacto de la ley moral. Vamos a ver qué nos dice ahí estos textos bien. Preste mucha atención a estos textos que vamos a leer. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ahí está hablando Jehová. Jehová le está diciendo al pueblo de Israel, si ustedes obedecen mi voz y guardan mi pacto, está hablando de esos 10 mandamientos, esos 10 preceptos, ustedes van a ser, ¿qué cosa? Un pueblo especial sobre toda la tierra. Noten cómo sigue diciendo el versículo 6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa.
estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces, dice el versículo 7, vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Noten lo que dice el versículo 8. Y todo el pueblo, ¿cuántas personas? Todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Éxodo capítulo 19, versículos del 5 hasta el 8. ¿Qué dijeron el pueblo de Israel cuando Jehová les presentó ese pacto? Que todo lo que Jehová había dicho, ellos iban a ¿qué? A cumplir, a obedecer. Nosotros conocemos la historia. Sabemos que poco tiempo después el pueblo de Israel violó ese pacto. Violó esa promesa, ese pacto que ellos hicieron allí en el monte con Jehová, lo violaron. Bien, este primer pacto o el pacto antiguo fue débil porque las promesas del pueblo eran débiles. En sí el pacto no era débil porque venía de Dios. El que fue débil fue el pueblo de Israel en cumplir dicho pacto. Por lo tanto, Dios hizo otro pacto, un pacto nuevo establecido en mejores promesas, aún su propia promesa. Él prometió escribir su ley en sus corazones y olvidar sus pecados pasados. Vamos a ver cuál fue el pacto nuevo que entonces Dios tuvo que hacer con el Israel moderno que somos nosotros, ya que el Israel antiguo desechó ese pacto, no cumplió con ese pacto. Noten lo que dicen esos textos que vamos a leer a continuación. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor ¿qué? Pacto. ¿De quién está hablando ahí? De Jesús. ¿Quién es nuestro mediador? Cristo Jesús. Establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. El Señor quiere hacer un nuevo pacto, ya no con el Israel antiguo, sino con el Israel espiritual que somos nosotros, la iglesia. Dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos, noten lo que dice, no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice ¿quién? El Señor. Sigue diciendo, versículo 10, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes, ¿dónde? En la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Gloria a Dios. Hebreos capítulo 8, versículos 6 hasta el 12. Ese es el nuevo pacto que Dios quiere hacer hoy con su pueblo, con el Israel moderno, con su iglesia. Quiere escribir su santa ley en vuestras mentes, en nuestros corazones. Y no solo eso, sino que añade que va también a perdonar nuestras iniquidades, nuestros pecados. Y eso es exactamente lo que está haciendo Jesús en el santuario celestial. Cristo Jesús está haciendo una obra o el acto de borrar los pecados. Y eso lo estudiamos ya en temas anteriores. La obra del juicio investigador. Por eso es muy importante que nosotros entendamos este estudio. Bien, pregunta. Meditemos bien en estas preguntas, por favor. ¿Cómo describe la Biblia la ley de los 10 mandamientos? ¿Cómo la describe? Bien. Número 1, ¿es qué? ¿Es perfecta o imperfecta? Perfecta. Vamos a ver qué nos dice el libro de los Salmos. Salmo 19:7 dice, la ley de Jehová es ¿qué? Perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Muy importante, la ley de Jehová es ¿qué? Perfecta. Número 2, es ¿qué?
santa, justa y buena. Así lo dice Romanos capítulo 7, versículo 12. De manera que la ley a la verdad es que santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Muy importante, la ley es santa. Número 3, es que justa. Salmo 119, versículo 172. La palabra justa viene de ¿qué? De justicia. Noten lo que dice el Salmo 119 y el versículo 172. Hablará mi lengua tus dichos, porque ¿cuántos mandamientos? Todos tus mandamientos son ¿qué? O sea, son justos. Son justicia. Muy importante. Número 4. La ley de Dios es ¿qué? Es la verdad. Satanás odia la verdad. Ya lo hemos estudiado en San Juan capítulo 8 versículo 44. Dice que Satanás odia ¿qué cosa? La verdad, porque nunca se ha mantenido en la verdad. Ha sido padre de ¿qué? ¿O es padre de la mentira? Así que tengamos mucho cuidado, porque Satanás odia ¿qué cosa? Una de esas verdades. Y una de esas verdades es ¿qué? La ley moral de Dios. Noten lo que dice el Salmo 119 y el versículo 151. Cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son ¿qué? Son verdad. ¿Cuántos mandamientos? Todos. No dice 8, no dice 9, no dice 7, todos. ¿Y cuántos son los mandamientos? 10. Dice claramente que todos tus mandamientos son verdad. Número 5 es que eterna. Salmo 111, versículos 7 y 8, que nos dice: las obras de sus manos son ¿qué? Son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos. ¿Cuántos son los mandamientos fieles? ¿Cuántos? Todos. Versículo 8 dice: afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. ¿Por cuánto tiempo fueron afirmados los 10 mandamientos? Eternamente y para siempre. Prestemos mucha atención. Número 6. Es conocida como la ley de la libertad. ¿Es conocida como qué? La ley de la libertad. ¿Por qué la Biblia la llama la ley de la libertad? ¿Por qué Satanás quiere enseñar hoy en el mundo religioso de que la ley de Dios es un yugo de esclavitud? Pero la Biblia dice que es la ley de la libertad. Vamos a ver qué nos dice la Biblia. Santiago capítulo 2, versículo 12 dice: así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de ¿qué? De la libertad. ¿Es una ley de libertad o no es una ley de libertad? La palabra de Dios me dice que es la ley de la libertad. Nosotros vamos a ser juzgados. Óigalo bien, de eso estuvimos hablando en temas anteriores acerca del juicio investigador. Nosotros vamos a ser juzgados. Cada uno de nosotros vamos a comparecer ante el juez. Y cada uno de nosotros individualmente vamos a ser juzgados. ¿Y cuál va a ser la norma del juicio investigador? ¿Cuál va a ser, mis hermanos? La ley de Dios, la ley moral. Por eso dice Santiago capítulo 2, versículo 12, que vamos a ser juzgados por la ley de la libertad. Nadie de los que estamos aquí presentes, de las personas que tal vez nos están viendo a través de este video, somos exentos o vamos a ser exentos de ser juzgados por dicha ley. Todos vamos a comparecer ante el juez en el día del juicio y todos vamos a ser juzgados por la ley moral de Dios. Tengámoslo presente, por favor. ¿Qué hace la ley por el pecador? Número 1, óigalo bien. Están escuchando las preguntas, ¿verdad? ¿Qué hace la ley por el pecador? Número 1, le da un conocimiento del pecado. Romanos 3:20, ¿qué dice? Porque por medio de la ley es el conocimiento de ¿qué? Del pecado. Así que nosotros, la ley nos revela a nosotros si estamos pecando o no. Romanos 7:7, ¿qué dice? ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? ¿Qué ustedes creen? No, en ninguna manera, dice la Biblia. Pero yo no conocí el pecado, sino ¿por quién? Por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás.
Así que la Biblia nos está diciendo claramente que la ley nos muestra a nosotros nuestra condición pecaminosa. Bien, número 2, actúa como un espejo que nos muestra nuestra condición espiritual. ¿Qué es la ley? Actúa como ¿qué? Como un espejo. Santiago 1, 23 y 25, tengamos presentes estos textos, por favor. Santiago 1, 23 dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Qué hermosas palabras. Nuevamente el apóstol Santiago está diciendo que la ley moral de Dios es la ley de la libertad y que es como un espejo para nosotros. Ahí ustedes pueden ver esa gráfica ahí. Cuando nosotros nos miramos en ese espejo, en esa ley moral, en esos 10 mandamientos, ¿qué se refleja ahí? Nuestra vida ¿de qué? De pecado, si estamos violando dicha ley. O sea que ese espejo nos muestra nuestra condición pecaminosa, en otras palabras. Eso es lo que hace la ley. Es como un espejo. Cuando usted se mira al espejo todas las mañanas antes de salir del trabajo, las damas un poquito más que los caballeros, ¿verdad? Cuando nos miramos al espejo cada mañana antes de salir al trabajo, ¿qué hace el espejo? Refleja nuestra imagen y nos muestra si estamos bien arregladitos antes de salir para nuestros trabajos o para venir esta mañana aquí a la iglesia. El espejo, que es la ley moral de Dios, nos muestra nuestra condición. Si estamos violando esa ley, nos muestra nuestra condición ¿de qué? De pecado. Escuchen bien esa declaración, hermanos. Presten mucha atención. Pueden anotar la referencia después de que tengamos la oportunidad de leer esta cita. Cuando el pecador examina el gran espejo moral, ve sus defectos de carácter. Se ve a sí mismo tal como es, manchado, contaminado y condenado. Noten bien, pero sabe que la ley no puede en ninguna forma quitar la culpa ni perdonar al transgresor. ¿Puede la ley perdonarnos, sí o no? No. ¿Puede quitar la culpa, la mancha del pecado cuando nos estamos mirando a ese espejo? No. Debe ir más allá. La ley no es sino el ayo, o sea, el guía para llevarlo ¿a quién? A Cristo Jesús. Debe contemplar a su Salvador que lleva los pecados. Y cuando Cristo se le revela en la cruz del Calvario, muriendo bajo el peso de los pecados de todo el mundo, el Espíritu Santo le muestra la actitud de Dios hacia todos los que se arrepienten de sus transgresiones. Hermosa declaración, Mensajes Selectos, el tomo 1, la página 250, si usted quiere anotarla así. Así que la ley nos muestra nuestra condición, pero nos muestra ¿qué? Nos muestra un remedio. Y ese remedio es ¿quién? Cristo Jesús, nuestro Salvador, que es el único que nos puede limpiar de todos nuestros pecados. ¿Qué más hace la ley de Dios por el pecador? ¿Qué más hace? Lo condena. Romanos 3:19, ¿qué nos dice? Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, o sea, los que están bajo transgresión, los que la están violando, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Aquellos que están desobedeciendo esos preceptos, esos mandamientos, están bajo la ley. Por eso el apóstol Pablo en Romanos dice, ya nosotros no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. Escuchen bien, la ley de Dios, pronunciada con pavorosa grandeza desde el Sinaí, es la expresión de condenación para el pecador. Le incumbe a la ley condenar, pero no hay en ella poder para perdonar o redimir. ¿Están escuchando esas palabras? ¿Qué hace la ley por el pecador? ¿Qué hace, mis hermanos? Dice ahí que lo condena y no tiene poder para perdonarlo o redimirlo. Fue establecida para vida,
Los que caminan en armonía con sus preceptos recibirán la recompensa de su obediencia, pero acarrea esclavitud y muerte a los que permanecen bajo su condenación. Mensajes selectos, el tomo 1 nuevamente, páginas 278 y 279, usted lo puede leer allí. Pregunta, ¿qué no está dispuesta a hacer la ley por el pecador? ¿Qué no puede hacer la ley por el pecador? ¿Qué es pecado? Pregunta, la transgresión de la ley. Entonces se abren los ojos para ver el carácter del pecado. La ley es quebrantada, pero no puede perdonar al transgresor. Es nuestro ayo que condena al castigo. ¿Dónde está el remedio? La ley nos lleva ¿a quién? A Cristo, que pendió de la cruz para que pudiera impartir su justicia al hombre caído y pecaminoso, y así presentar a los hombres ante su Padre en su propio carácter perfecto. De acuerdo a Mensajes Selectos, nuevamente el tomo 1, la página 400. Así que la ley de Dios lo que hace es condenar al pecador, pero nos lleva ¿a quién? A Cristo Jesús, que es el único que nos puede perdonar nuestros pecados. Si nosotros estamos en la condición de que hemos violado dicha ley, nosotros tenemos que ir a Jesús ahora mismo, no esperar después, porque si nosotros esperamos, entonces nuestra condición o nuestra vida estaría en peligro. Número 1, no puede perdonar o justificar. Bien, cuando el juez declara a una persona culpable porque ha violado la ley, siempre hay un remedio para el pecador, que es el perdón de Jesús. ¿Verdad? Romanos 3:20, que nos dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Nadie puede ser justificado delante de Dios a través de la ley. Ya lo vimos, la ley no justifica ni perdona al pecador, sino que condena al pecador. Número 2, no puede vivificar. Gálatas 3:21, que nos dice, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. O sea que la ley de Dios tampoco puede vivificar al pecador. ¿Qué hace la gracia de Cristo por el pecador? Ahí donde vamos a entrar al papel que juega la gracia en el plan de la salvación. Porque este es un tema que muchas personas hoy desconocen o muchas personas hoy no quieren entender. Bien, Primera de Juan capítulo 1 versículo 9, que nos dice, si confesamos nuestros pecados, ¿y qué es pecado, mis hermanos? Transgresión de la ley de Dios, de acuerdo a Primera de Juan 3:4. Vamos a parafrasearlo de esta manera sin hacerle violación al texto bíblico. Si confesamos la violación de la ley de Dios, que es pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, o sea, la violación a dicha ley, y limpiarnos de toda maldad. Así que cuando nosotros somos violadores de dicha ley, tenemos ¿a quién? Tenemos a un sumo sacerdote. Es el nuevo pacto que el Señor ha establecido. Lo leímos en Hebreos capítulo 8 anteriormente. El nuevo pacto es que Él va a escribir su ley en nuestras mentes, en nuestros corazones, y también nos va a dar el privilegio de tener que un sumo sacerdote dispuesto a perdonar nuestros pecados. Por eso dice ahí, si confesamos a Dios nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, que es lo mismo que la violación a la ley de Dios, y limpiarnos de toda maldad. Esta es nuestra condición cuando nosotros estamos viviendo en pecado. ¿Cómo está nuestra vestidura cuando estamos en pecado? ¿Cómo está? Sucia, manchada. Pero Cristo Jesús, que es nuestro Redentor, nos ofrece una vestidura sin mancha. Óigalo bien. Y esa vestidura sin mancha representa a la justicia de Cristo Jesús. Así que nosotros no necesitamos permanecer en pecado, hermanos. Nosotros tenemos a un Redentor, que es Cristo Jesús.
que fue tentado en todo pero sin pecado, y que está dispuesto a cubrirnos y darnos esa vestidura blanca, sin mancha, sin mácula, y cubrirnos de esas vestiduras viles que nosotros tenemos, que representa el pecado o la violación a dicha ley moral. Número 1, la justicia de Cristo perdona y justifica ¿a quién? Al pecador. Hechos capítulo 13, versículos 38 y 39, que nos dice: sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él, o sea, por medio de Cristo, se os anuncia perdón ¿de qué? De pecados. El único que nos puede perdonar nuestros pecados es ¿quién? Cristo Jesús. Versículo 39. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. ¿Qué significa la palabra justificado? Declarado ¿qué? Justo, sin ser digno de ser declarado justo. Pero por la fe en Cristo Jesús, cuando nosotros hemos violado esa ley, cuando nosotros hemos cometido algún pecado, nosotros vamos a donde Cristo Jesús, le pedimos perdón. Ya lo leímos en Primera de Juan. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Cuando vamos a Él y le pedimos que nos perdone, Cristo Jesús nos justifica, nos declara justos, mis hermanos, delante del Padre. Óigalo bien, nos cubre con ese manto de justicia y nos presenta ante el Padre como si nunca hubiésemos pecado. Gloria a Dios. El Padre no ve nuestra vestidura manchada de pecado, sino que ve el manto de justicia de Cristo que nos cubre. Ahí está, mis hermanos. Cuando nosotros vamos a donde Jesús, así como estamos, manchados por el pecado, y le pedimos perdón porque hemos violado sus mandamientos, porque el pecado es transgresión de la ley, y nos arrepentimos de nuestros pecados, confesamos nuestros pecados, y por fe creemos en la sangre purificadora y en el perdón de Jesús, Cristo Jesús nos cubre, nos perdona y nos cubre con su manto de justicia. Número 2, salva del pecado o santifica. O sea, estamos hablando de la justicia de Dios en el ser humano, la gracia. Mateo capítulo 1, versículo 21, que nos dice: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre ¿cómo? Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Cristo Jesús salva al pecador de sus pecados. Tenemos que aprender a confiar en Jesús. Si estamos viviendo en pecado, el único que nos puede salvar de nuestros pecados es Cristo Jesús, el unigénito Hijo de Dios. Es el único que nos puede salvar de nuestros pecados. Óigalo bien. Número 3, nos inspira fe. Efesios 2, 8 al 10, que nos dice: porque por gracia sois ¿qué? Salvos por medio de ¿qué? De la fe. Todo esto es fe, mis hermanos. Todo esto es fe. ¿Qué sigue diciendo? Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Aún la fe no es de nosotros, es don de Dios. Versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Número 4. Nos trae el poder de Dios. La gracia por la fe nos da el poder de Dios en nosotros para ser ¿qué? Obedientes hijos de Dios. Romanos 1:16, que nos dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios ¿para qué? ¿Para qué, hermanos? Para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Así que la fe en Cristo Jesús, la gracia de Cristo Jesús, nos da a nosotros el poder para nosotros ser salvos de nuestros pecados.
Pregunta, ¿cuál es la relación hacia la ley del pecador que ha sido salvado por la gracia de Dios? Cuando nosotros venimos a Cristo Jesús, nos arrepentimos de nuestros pecados, confesamos nuestros pecados, comenzamos a vivir una vida de obediencia a Dios. ¿Cuál, dice ahí esa pregunta, es la relación entonces hacia esa ley moral de ese pecador que ha sido salvado por la gracia de Dios? Vamos a ver. Número 1, la ley llega a ser la norma de su vida. Óigalo bien. Ahí ustedes pueden ver, esa ley moral comienza a ser la norma de la vida de ese pecador que ha sido salvado por la gracia de Dios. Primera de Juan capítulo 5 versículo 3, que nos dice: pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Por qué no son gravosos? Porque ya no estamos viviendo bajo la ley, sino bajo la gracia de Dios. Por fe, Cristo Jesús, obrando en nuestros corazones, nos da el poder a nosotros, nos da la fuerza, como leímos en Efesios, para poder guardar su ley. Y es por eso que esa ley no es entonces ya gravosa o pesada, porque es Cristo en nosotros, obrando en nosotros para obedecer esa ley. Bien, número 2, Él le permite a Cristo, o sea, al pecador, a que cumpla en él la justicia de la ley. ¿Están escuchando, verdad? Romanos 8, 3 y 4, ¿qué nos dice? Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. Hagamos una pausa ahí. Antes de nosotros conocer a Cristo Jesús, para nosotros era imposible guardar la ley porque estábamos viviendo en la carne, o sea, en el pecado. Por eso Dios envió a su Hijo Jesucristo en carne de pecado, o sea, tomó nuestra naturaleza, vivió como nosotros en esta tierra, semejante a nosotros, tuvo las mismas tentaciones que nosotros, fue atacado por Satanás igual como somos atacados nosotros, pero dice ahí que condenó al pecado, ¿en qué? En su carne. ¿Y qué es pecado? Violación de la ley de Dios. Primera de Juan 3:4, nunca se le olvide ese texto. ¿Qué sigue diciendo el versículo 4 de Romanos 8? Para que la justicia de la ley se cumpliese ¿en quién? En nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cuando nosotros empezamos a andar o a vivir conforme al Espíritu, ya la justicia de la ley se cumple en nuestras vidas. Número 3, Cristo escribe la ley en su corazón. Hebreos 8:10. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice ¿quién? El Señor, no lo digo yo. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. ¿Cuál es la relación de la gracia, la fe, el amor y la ley? ¿Cuál es la relación? Bien, ustedes ven ahí esa gráfica, es un hombre que va remando. ¿Cuántos remos tiene? 2. ¿Ustedes alguna vez han remado un bote por sí mismos con 2 remos? ¿Qué sucede cuando usted deja un remo y el bote tiene 2 remos? Cuando usted está remando con esos 2 remos, esos 2 remos permiten que el bote vaya en dirección recta. Pero cuando usted suelta un remo y empieza a remar con uno solo, ¿qué sucede con el bote? Empieza a dar ¿qué? Vuelta, un círculo. Y eso es lo que hace, hermanos, en un remo le podemos llamar la fe y el otro remo las obras. La fe y las obras tienen que trabajar unidas, tienen que estar unidas en el plan de la salvación, no se pueden separar, porque el momento que usted suelta un remo, comienza usted a dar vueltas en el agua y pierde su dirección. Número 1, la gracia, óigalo bien, es un favor inmerecido, pero la gracia no nos da licencia para continuar en transgresión. ¿Oyeron eso? Porque muchos hoy
Toman la gracia y creen que solamente es por gracia y creen en Jesús y es suficiente. Pero no se dan cuenta que siguen viviendo en transgresión. La gracia, como dice ahí, no es licencia para nosotros seguir violando dicha ley. Romanos capítulo 6, versículo 15, ¿qué nos dice? ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. El hombre que va al banco y roba el banco, ¿está bajo la ley o bajo la gracia? ¿Ah? Bajo la ley. Cuando la policía lo arresta por haber robado el banco, ¿está bajo la ley o bajo la gracia? ¿Ustedes creen que robar un banco da años de cárcel en este país? ¿Qué ustedes creen? Es un delito federal, ¿estamos de acuerdo? Puede estar a usted de 30 años de por vida, el que asalta un banco. Cuando ese hombre lleva ante el juez, ¿está bajo la ley o bajo la gracia? ¿Ah? Bajo la ley. Todo el peso de la ley está sobre ese hombre que ha robado ese banco. Cuando ese hombre se le hace un juicio y es declarado culpable, ¿está bajo la ley o bajo la gracia? Bajo la ley. ¿Estamos de acuerdo? El juez le da 30 años de cárcel. Está bajo la ley. Todo el peso de la ley le cayó a ese hombre, 30 años de cárcel. Al cabo del tiempo, ese hombre, por su buena conducta, por su buen comportamiento dentro de la cárcel, los abogados de este hombre apelan nuevamente ante el juez y el juez reestudia su caso y decide darle libertad bajo condición. Cuando ese joven o ese hombre compadece nuevamente ante el juez dice, sus abogados han presentado una petición y yo he tomado la decisión de darle libertad condicional. En ese momento ese hombre está bajo la ley o bajo la gracia? Bajo la gracia. Cuando ese hombre sale de la corte, esa gracia que le dio el juez, ¿le da otra vez licencia para seguir robando un banco? ¿Ah? ¿Sí o no? Claro que no. Es exactamente lo que hace la gracia y la obediencia en el plan de la salvación. La gracia no es licencia para nosotros seguir viviendo en pecado. Romanos capítulo 6, versículo 1 y 2, ¿qué nos dice? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Es una pregunta. ¿Y qué responde la Biblia? En ninguna manera, dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cómo vamos a seguir perseverando en el pecado si ya hemos muerto en él? A él. Número 2, la fe, óigalo bien, no abole, sino que establece la ley. Romanos 3:31, ¿qué nos dice? Luego por la fe invalidamos la ley, ¿sí o no? ¿Qué dice? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Esa es la verdadera fe. Porque Satanás quiere presentar hoy una palabra que se llama presunción. ¿Usted ha oído alguna vez esa palabra, presunción? Se parece mucho a la fe. ¿Quiere que le explique qué significa lo que es presunción? ¿Ustedes recuerdan cuando Satanás tentó a Cristo en el desierto? Una de esas tentaciones lo llevó al pináculo más alto del templo y le dijo, arrójate al vacío, que a sus ángeles, y citó las escrituras, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. Y te van a cuidar, te van a sostener. ¿Y qué le dijo Jesús a Satanás? Apártate de mí, Satanás, porque escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Qué hubiese sucedido si Jesús se lanza al vacío, mis hermanos? ¿Alguna vez ustedes se han puesto a pensar en eso? ¿Los ángeles lo hubiesen protegido? Dicen por acá. No, mis hermanos. Cristo se hubiese matado. Porque eso es presunción. Nosotros no. La fe y la presunción se parecen mucho. Y Satanás es astuto, es muy astuto. La presunción, les voy a dar un ejemplo. Esta es mi casa. Todos nosotros, los padres de familia, cuando nos vamos y nos retiramos a descansar todas las noches, mayormente, eso es lo que nosotros hacemos, o el padre o la madre, se aseguran de que la puerta de su casa esté, ¿qué? Esté cerrada, que todo esté cerrado, que todo esté bien, ¿verdad? Nos levantamos un día por la mañana
y accidentalmente encontramos que la puerta quedó abierta o semiabierta. Nos espantamos y dice, Señor, se nos quedó abierta la puerta anoche. Y decimos, gracias Señor, porque nos protegiste, nos cuidaste. Nadie entró a nuestra casa, nadie se percató, un ladrón por ahí afuera, nadie no se percató de que nuestra puerta estaba abierta. ¿Qué hubiese sucedido si un ladrón entra? Hubiese tal vez atentado aún con nuestras propias vidas, ¿verdad? Por tratar de robarnos. El Señor nos protegió. ¿Por qué? ¿Por qué nos cuidó el Señor? Porque no nos percatamos de que la puerta había quedado accidentalmente abierta. Pero al otro día, yo antes de irme a acostar voy a decir, voy a dejar la puerta abierta de par en par porque el Señor me cuidó anoche. Eso es presunción, mis hermanos. ¿Estamos entendiendo? No confundamos la fe con la presunción. Si nosotros dejamos esa puerta abierta de esa manera, no contemos con la protección de Dios, porque estamos tentando a Dios. Lo mismo que Cristo, por eso Cristo no se arrojó al vacío cuando Satanás le dijo que se lanzara. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, cuando alguien venga donde usted y le diga que la ley de Dios fue clavada en la cruz del Calvario, dígale, por favor, que la mejor posición para nosotros decirle al mundo que la ley de Dios es eterna es la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Todo lo contrario. ¿Por qué? Porque la ley exigía la muerte del pecador. La Biblia dice, la paga del pecado es ¿qué? ¿Y qué es pecado? Transgresión de la ley de Dios. O sea, el resultado de la transgresión del pecado es ¿qué? Muerte. Por eso Cristo tuvo que tomar nuestro lugar en la cruz del Calvario. Por eso Cristo tuvo que morir por nosotros, porque la ley de Dios no se podía cambiar. La ley de Dios era eterna, o es eterna. Por eso Cristo tuvo que venir y tomar nuestro lugar, mis hermanos. Porque dicha ley no se podía variar, no se podía cambiar. Esa ley violada exigía la muerte de alguien. La muerte suya y la muerte mía. Y Cristo dijo, Señor, le dijo a su Padre, Padre, yo voy a tomar el lugar del pecador. Voy a tomar el lugar de ellos, porque tu ley es santa, tu ley es justa, tu ley es buena, tu ley es eterna. Por lo tanto, no la podemos cambiar, no la podemos violar. Y por lo tanto, yo voy a ir a la tierra y voy a tomar el lugar del pecador y morir por él. Y eso fue exactamente lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Así que cuando alguien venga y le diga a usted que la ley ya no tiene relevancia para nosotros, dígale, no, eso es mentira del diablo, porque al contrario, la cruz del Calvario exalta la naturaleza eterna de la ley de Dios. Número 3, la fe trae un poder ¿para qué? Para vencer, mis hermanos. Primera Juan 5:4 que nos dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence ¿a quién? Al mundo. Para nosotros poder vencer, tenemos que nacer de nuevo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. Escuchen esa declaración que vamos a leer ahora tan importante. Presten mucha atención. No ganamos la salvación con nuestra obediencia. Óigalo bien. Porque la salvación es el don gratuito de Dios que se recibe ¿por qué? Por la fe. Pero la obediencia es el fruto de la fe. Si moramos en Cristo, si el amor de Dios está en nosotros, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestros designios, nuestras acciones estarán en armonía con la voluntad de Dios, según se expresa en los preceptos de su santa ley. Mediante esa fe, el corazón se renueva conforme a la imagen de Dios. Y el corazón, que en su estado inconverso no se sujetaba a la ley de Dios, ni tampoco podía, se deleita después en sus santos preceptos y exclama con el salmista, oh, cuánto amo tu ley. Todo el día es ella mi meditación, de acuerdo a Salmo 119, versículo 97. Y termina esa declaración. Entonces la justicia de la ley se cumple en nosotros, los que no andamos conforme a la carne, mas conforme al Espíritu, de acuerdo al camino a Cristo,
hermoso libro que ustedes tienen en sus hogares, la página 61, 63 y 64. Número 4, el amor es el cumplimiento ¿de qué? De la ley. Romanos 13:10, ¿qué nos dice? El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es ¿qué? El amor. ¿El amor a qué? El verdadero amor, número 5, guarda los mandamientos de Dios. Primera de Juan 5:3, ¿qué nos dice? Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Juan 14:15, ¿qué nos dice? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Nosotros guardamos los mandamientos, no, como decía esa declaración, para obtener nuestra salvación, sino porque amamos a Dios. Y la fe verdadera, tiene que tener frutos. Si no tiene frutos, es una fe no genuina. Y el fruto de esa fe es nuestra obediencia a sus mandamientos. Escuchen bien, con esto vamos a ir terminando. Si la ley de Dios es perfecta y nosotros somos seres pecadores, ¿cómo poder lograr cumplir sus preceptos? Yo creo que esta es la pregunta más importante de este estudio. ¿Cuántas veces nosotros hemos meditado en esa pregunta? Volvemos y hacemos esa pregunta. Mediten bien en ella, por favor. Si la ley de Dios es perfecta, porque ya lo leímos en Romanos, es perfecta, es santa, justa y buena, y en el libro de los Salmos también, y nosotros somos seres pecadores, ¿cómo poder lograr cumplir sus preceptos? ¿Sería que Dios puso una norma muy alta para que el hombre la pudiera cumplir? Ya nosotros vimos en Romanos capítulo 8 anteriormente que Cristo vino a esta tierra y tomó nuestra naturaleza de pecado y vivió como nosotros y condenó el pecado en su vida. O sea que Cristo es nuestro ejemplo, no tenemos excusa. No podemos decir en el día del juicio, Señor, yo era humano, yo era débil, Señor, por eso no pude guardar tus mandamientos. ¿Qué nos va a decir el Señor, hermana Iris? ¿Qué nos va a decir? Pero te mandé un sustituto. Te mandé a Jesús, mi hijo, que tomó vuestra naturaleza, tomó tu naturaleza y vivió como tú vives y fue obediente a mis mandamientos. ¿Por qué tú no lo pudiste lograr? Y no solamente eso, nos va a decir Jehová, aparte de que te envié a mi hijo amado, también te di el poder para que obedecieras. Romanos 7:14, ¿qué nos dice? Porque sabemos que la ley es espiritual. ¿Qué es la ley? Mas yo soy carnal, vendido al pecado. Este es el texto que usan muchos hoy para tener la excusa de seguir viviendo una vida de pecado. Aún dentro del pueblo profeso de Dios. ¿Qué dice ahí? La ley es espiritual, pero yo soy ¿qué? Carnal, vendido ¿a qué? Al pecado. Romanos 8:1, aquí viene la parte importante. Escuchen bien, Romanos 8, versículo 1, versículo 7 y versículo 9. Nos dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme ¿a quién? Al Espíritu. ¿Qué hace la ley de Dios cuando es violada? ¿Qué hace, mis hermanos? Condena al violador. ¿Estamos de acuerdo? Ya lo leímos en cita del Espíritu de Profecía. La ley lo único que hace es condenar a aquel que la viola. Pero el libro de Romanos capítulo 8 versículo 1 nos está diciendo, ahora pues ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino según conforme a qué? Al Espíritu. ¿Qué decía Pablo en Romanos 7:14? Yo soy carnal vendido al pecado. Pero tiene que haber un cambio, dice Pablo. Tenemos que nacer de nuevo. Tenemos que nacer del Espíritu y no podemos seguir viviendo bajo la carne. Escuchen cómo termina. Por cuanto los designios de la carne, estamos leyendo Romanos 8:7 ahora, son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. El que está viviendo bajo la carne no puede obedecer la ley de Dios. Por eso llegan a la conclusión, muchos hoy, profesos cristianos, llegan a la conclusión de que la ley de Dios no se puede guardar. Y que vamos a estar pecando ¿hasta cuándo? Hasta que Cristo venga.
Pero miren, hermano, lo que dice la Biblia. La palabra de Dios es infalible. Noten cómo sigue diciendo el versículo 9 de Romanos 8. Mas vosotros, ahora viene con nosotros, que no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. O sea, nosotros ahora ya no estamos viviendo bajo la carne, sino bajo ¿qué? Bajo el Espíritu. Y si no tenemos el Espíritu Santo, dice ahí ese libro, en Romanos capítulo 8, versículos 7, versículos 8 y 9, que no somos de quién, de Dios. Romanos 6, 3 y 4, noten cómo dice, presten mucha atención. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos ¿en qué? En vida nueva. Todos nosotros, sin excepción de nadie de las personas que estamos acá, tenemos que pasar por la experiencia del nuevo nacimiento. Cuando nosotros pasamos por esa experiencia, comenzamos a vivir bajo el Espíritu y ya no bajo la carne. Por eso Pablo decía, cuando yo estoy bajo la carne, lo que quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer, lo hago. Pero cuando Pablo cuenta la experiencia del nuevo nacimiento, en Romanos capítulo 8 en adelante, él muestra claramente de que los que están viviendo bajo el Espíritu pueden vivir en sus vidas la justicia de la ley de Dios. La ley de Dios, el fundamento de su gobierno, es una ley de amor, es un espejo que nos muestra nuestra condición espiritual, nos muestra nuestros pecados cuando la violamos. Por eso nosotros debemos darle gracias a Dios por esos 10 preceptos. Cristo Jesús está esperando por nosotros, mis hermanos, en esta hora. Cristo Jesús está con los brazos extendidos, esperando a que nosotros vayamos a Él si hemos violado dicha ley. Cristo Jesús quiere entrar en nuestras vidas, quiere entrar a tu corazón. Por eso Cristo Jesús en el Apocalipsis capítulo 3 versículo 20 dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Está llamando a la puerta de nuestros corazones para que nosotros abramos nuestro corazón en esta hora y permitamos de que Cristo entre y comience a obrar poderosamente en nuestras vidas una vida de obediencia. Que el Señor nos ayude en esta hora, mis hermanos. Pidámosle al Señor que a través de esta lección que hemos repasado en esta hora, podamos darnos cuenta que la ley y la gracia van juntas, son inseparables. Y si nosotros permitimos de que Cristo Jesús more en nuestras vidas cada día, controle nuestras vidas, tome posesión de nuestras vidas, que podamos nosotros pasar por la experiencia de un nuevo nacimiento. Eso es lo que nosotros tenemos que pedirle al Señor en esta hora, que logre en nosotros la experiencia de un nuevo nacimiento. Tal vez nosotros hemos tratado muchas veces de obedecer a Dios y hemos fracasado, hemos vuelto a caer. Quizás esa sea la experiencia de los que estamos aquí en esta hora, pero no podemos desesperarnos. ¿Por qué? Porque tenemos un Redentor, un sumo sacerdote que está en el cielo, que traspasó los cielos, que es Cristo Jesús. Cristo Jesús está esperando para que nosotros vayamos a Él y por fe caigamos de rodillas y le digamos: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Estarás tú dispuesto de abrir tu corazón a Jesús en esta hora? ¿Estás tú dispuesto, hermano aquí presente, hermanos que nos ven a través de este video, de abrir nuestros corazones para que Cristo entre en nuestras vidas? Cristo quiere cambiar nuestras vidas. Cristo quiere hacer un cambio en tu vida. Quiere poner en tu corazón, en tu mente, esos 10 preceptos, esa ley moral en nuestros corazones. Ojalá que ese sea el deseo nuestro, mis hermanos. Ojalá que ese sea el deseo de todos los que estamos aquí en esta hora. Vamos a ir de rodillas para ir terminando
esta lección. Padre Celestial, en esta hora le damos las gracias, Señor, porque Jesús es grande y poderoso. Gracias porque el plan de la salvación no terminó con esa ley moral en la cruz del Calvario. Al contrario, la magnificó, la engrandeció. Sus preceptos son eternos, Señor. Sus mandamientos son justos, santos y buenos. Damos las gracias, Señor, porque cuando estamos viviendo una vida de obediencia a esos preceptos, estamos viviendo una vida de victoria sobre el pecado. Somos libres, como dice la Escritura, y es por eso que la Escritura la llama la ley de la libertad. Oh Padre Celestial, gracias, porque hemos sido liberados de nuestros pecados a través de la sangre preciosa de Cristo Jesús. Gracias, Señor Jesús, porque Cristo Jesús mora en nuestros corazones y nos da el poder para obedecer dicha ley. Ayúdenos, Señor, a pasar por la experiencia del nuevo nacimiento, como le dijo Jesús a Nicodemo: el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Permite, Señor, que nosotros podamos nacer de nuevo, nuevamente, para así obedecer en nuestras vidas esos 10 preceptos de su santa ley. Le damos las gracias, Señor, por habernos dado la oportunidad de haber estudiado su palabra en esta hora. Permita, Señor, que podamos entenderla, que podamos comprenderla, porque Satanás se ha dedicado a la tarea de introducir dentro del cristianismo moderno hoy muchas falsas doctrinas con relación a sus mandamientos, Señor. Oh Padre Celestial, abre nuestro entendimiento y nuestra mente para que podamos entender todas estas grandes verdades para el tiempo del fin. Te lo pedimos y se lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes.